Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui novamente. Muito obrigado por tua presença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tu perfeita voluntad, Senhor. Muito obrigado por tu compreensão, tu misericórdia, tu perdão, tu paciência, tu benevolência. Senhor, muito obrigado por tu cobertura para cada um de nós e nossas famílias, Senhor. Realmente, Senhor, você é Deus de amor, você é amor, e você quer, Senhor Jesus, que nós podamos conhecerte cada vez mais, crescer en el conocimiento de você, Senhor. Como fala a palavra, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va amén, hasta que el día es perfecto. Amém. En nuestro camino você quiere que podamos aprender más, conocerte más, de una manera verdadera, sincera, espontánea, Señor, y real en nuestra vida. Amém. Así que, Pai, en el nombre de Jesús, nosotros invocamos tu presencia. Amém. Muito obrigado por Sim, este Jesus. lugar. Por favor, Senhor. Señor, encha este lugar con tu Espíritu Santo. Amém, Senhor. Querido Espíritu Santo, eres bienvenido a este Bem-vindo lugar. aqui, Senhor. Señor, você está en medio de nosotros porque estamos Amén. congregados en tu nombre. Glória a Deus. Y con el deseo de darte la gloria, Señor. Amén. De conocerte mejor, Señor. Así que Amén. vaya en el nombre precioso de Jesús, abençoa este tiempo. Por favor. Que você, Señor, haga que nuestros corazones sean una boa terra, Señor. Amém. Que Para que seja la uma boa semente terra. que você va a semear en nos lleve fruto, Señor, para tu gloria. Amém. Muito obrigado por cada uno de tus filhos y filhas que están aquí, Señor. Amém. Gloria a tu nombre. Glória En a nombre Ti. de Jesús. Graças a vocês. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Gracias, Jesús. Graças. Amén, amén. Gloria a Deus. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amém. Obrigado, Jesus. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, para que tu presencia, tu paz esté con cada uno de nosotros. Por favor, Jesús. Que tu paz sea con cada casa, Señor. Amém. Y abençoa, Señor, a nuestros hijos, seres queridos que están en otro lugar. Señor, guárdalos, protégelos y damos nuestras bendiciones desde aquí en el nombre precioso de Em Jesús. nome do Senhor Deus. Amén. Amém. Obrigado, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Deixa eu falar.
você nos ha buscado, Señor, no te escogimos nós a você, sino que você nos escogió a nós para que le demos frutos, Señor. Así que gracias, Pai, gracias por la oportunidad que você nos da día a día para seguirte, Señor, para conocerte, para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Obrigado, muito obrigado. Esta música es muy antiga, muy actual. You will see my fear.
Tem um outro livro lá. Bueno, ¿quién ama a Jesús? ¿Quién cree que ama a Jesús?
compartir un poco, porque la palabra nos enseña de que el Espíritu de verdad, recuerda, con Jesús en João capítulo 14, ¿no? Él le habló acerca a sus discípulos y les dice, les conviene, ¿cómo se dice? Les conviene que yo me vá, vaya, ¿no? Porque si no, senão o Espírito Santo el não descerá. Consolador no vendrá a vosotros, ¿no? Mas si me fuere, se los enviaré, ¿no? Luego él le dice que es el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? De verdad, que nos guiará a toda la verdad, ¿no? Luego él dice, él, el Espíritu, les enseñará, ¿qué dice? Ensinará tudo, ¿Cuánto? tudo. Todas las cosas, ¿no? El Espíritu les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. ¿Y por qué les dice eso a él? Antes de eso les dice, no les dejaré Órfão. órfanos. ¿Qué es un órfano? Eu sou órfão. ¿Qué es órfano? Yo soy órfano. Es una persona Pai e que mãe. no tiene pai, ¿no? O no tiene mai, o no tiene pai y mai, ¿no? Entonces él les dice, no los dejaré órfanos. No estaba hablando en el sentido carnal, Não. porque você sabe, el Evangelio habla de que María estaba con él, ¿no? Que era mai de él y de muchos otros, ¿no? Sí. Tuvo otros hijos y hijas. Igual la mai de Joao y de Tiago, ¿no? Estaba con ellos. Y habla la Biblia de que había muchas mujeres que seguían a él y le servían de sus bienes, ¿no? Entonces él no estaba hablando de un sentimiento de orfandad físico, ¿no? Carnal, sino le estaba hablando de un sentimiento de orfandad porque él ya no iba a estar, ¿no? Él le dijo, el que me ve a mí, ve a Pai, ¿no? Entonces él era la representación física de la naturaleza de Dios, ¿no? Incluso en el libro de Colosenses habla de que en él habitaba toda la plenitud de Dios, ¿no? Y que él fue creado antes de todas las cosas y que todas las cosas en él subsisten. Entonces, ahí estamos viendo cómo Jesús nos da su estrategia. Jesús estaba dando la estrategia, ¿no? Porque él decía, yo me voy. Claro, sus discípulos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? O que aconteceria com nós? ¿Qué vamos a hacer? Você no escribió ningún libro, Não deixou nada escrito. ¿no? Você no creó una escuela bíblica, ¿no? Você no me dio un cartón que fala de que soy un apóstol, un pastor, un evangelista, ¿no? Você no escribió nada, ¿no? ¿Me comprende? ¿No? Él estaba mostrando la simplicidad del Evangelio. El apóstol Pablo habla de la simplicidad del Evangelio. Le dice, no dejen la simplicidad del Evangelio. Está fácil de vocês. Porque cuando dejamos la simplicidad del Evangelio, complicamos el Evangelio y creamos conceptos, doctrinas, esquemas, rituales que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio de Jesús del Nuevo Testamento, ¿okay? El Nuevo Testamento es el fundamento de todo este libro, ¿okay? Al punto
punto en que si você quiere leer, estudar el Antiguo Testamento, você tiene que ahora filtrar el Antiguo Testamento por las palabras de Jesús. El Antiguo Testamento dejó de ser importante, ¿no?, para el conocimiento de Jesús. Es lo contrario, você precisa conocer a Jesús ahora para dar el verdadero sentido al Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué falo esto? Porque las cosas que voy a estar procurando compartir estos días tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Jesús es el centro, ¿no? Le llaman teológicamente, Jesús es la llave hermenéutica, ¿no? ¿Qué significa la hermenéutica? Es la interpretación. Entonces, toda interpretación a partir de Jesús tiene que pasar por las palabras de Jesús. ¿Okay? ¿Y por qué falo esto? ¿No? Porque ahora, en este momento que estamos viviendo en la Tierra, hay como lo fala aquí, yo quiero que leamos el libro de ¿dónde está? Ok. En el libro de segundo de Tesalonicenses, antes de leer, yo quiero decir, estamos en este momento, tenemos que entrar, ¿no?, en la realidad, porque como estaba hablando, el Espíritu de verdad nos guiará a todo el verdad. Tenemos que ser ahora muy realistas del tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es un tiempo muy importante en la historia del ser humano en la Tierra y trascendente en la historia del cristianismo, ya no me gusta decir cristiano, la verdad, porque es una palabra que está muy deteriorada. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, ya te ponen allí como seguidor del obispo Macedo, del apóstol Santiago, no sé, Sí. o todas las personas que hacen shows, ¿no?, grandes shows, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, es muy importante entender la historia, porque la historia es real. ¿Ok? O sea, somos personas que estamos viviendo momentos. Nuestros padres vivieron otro momento histórico, nuestros abuelos vivieron otro momento histórico, ¿no es cierto? Y nos estamos viviendo un momento diferente. Las nuevas generaciones, vos saben, ¿no?, están enfrentando una sociedad, un mundo totalmente y radicalmente diferente al que los que estamos aquí experimentamos cuando éramos crianzas o adolescentes. El mundo mudó. La cultura de este mundo mudó. Entonces, y es un momento históricamente muy importante, tanto para la historia política, geopolítica, etc., como para la historia espiritual del ser humano, ¿no? Entonces, y nos tenemos los filos de Dios, los que procuramos seguir, aquellos que amamos a Jesús, aquellos que queremos conocer más a Jesús, precisamos saber el momento que estamos viviendo, ¿no?, el hoy. Y el momento que estamos viviendo, como ¿qué cosa fue lo que les dije? Segunda Tesalonicenses
olha daí. capítulo 2, Tá? versículo 1. Y vamos hasta el número 3. 1, 2 y 3. ¿Quién quiere leer en portugués, por favor? Quer ler? Sí. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amén. Entonces acá el apóstol Pablo está dando una advertencia. ¿Ok? Está dando una advertencia, ¿no? al pueblo de Dios. Porque durante toda la historia de la humanidad, el ser humano, y no solamente la cultura judeo-cristiana, ¿no? Que no se sabe, los judeos, vienen los judíos, el Antiguo Testamento, de ahí nace el cristianismo y después nace los musulmanes, ¿no? Sí. Las tres, digamos, religiones o fes monoteístas, ¿no? Pero antes de esto, aún en nuestro pueblo, por ejemplo, yo que soy peruano, ¿no? Vengo de la cultura inca, los aztecas, los egipcios, los mayas, ¿no? Todos han estado hablando de que en algún momento, ¿no? La tierra puede desaparecer y todos escriben o hablan de alguna manera en eso, ¿no? Entonces, las personas acá en Tesalónica, ¿no? Que era una ciudad griega, ellos estaban diciendo, bueno, ¿no? ¿En qué momento va nuevamente a venir Jesús? Porque Jesús prometió, yo votaré por ustedes. ¿No? Siempre estaban con la expectativa, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a acontecer? ¿No? Y Él les dice que no se dejen engañar, ¿no? O, vamos a pasarlo en palabras modernas, no se dejen engañar, no se dejen manipular, no se dejen distraer dice que ni por carta, ni por espíritu, ¿okay? Ni por carta como si fuera nosa. Acá está hablando muchas veces de la interpretación que las personas le dan a la palabra, ¿no? Como si fuera nosa. O sea, mira, Pablo habló esto, ¿no? ¿Comprendes? Y entonces, esa es una doctrina, ¿no? Y la persona monta toda una doctrina con respecto a eso, ¿comprendes? Más acá dice, porque no vendrá antes que aparezca ¿qué? La apostasía. La apostasía. Y luego de que se presenta la apostasía, en algún momento aparece el hombre de pecado, habla la Biblia, ¿no? Que es la palabra, la Biblia profetiza esto, del último gobierno mundial que va a haber aquí en la tierra, ¿no? Que es el gobierno se le llama anticristo, ¿no es cierto? Que no es que va a ser un hombre con cornos, con vestido de negro, va a ser una persona muy atractiva, muy inteligente, fala la palabra que va a tener una gran capacidad de convencimiento político, ¿okay? Y eso va a acontecer. Pero dice que antes de eso tiene que venir ¿qué? La apostasía. ¿Qué es apostasía? Ahora voy a explicar. Por eso es que es importante entenderlo. Estoy hablando primeramente de esta parte espiritual, pero si usted ve, digamos, la tierra en este momento, el hombre, como fala la palabra, ¿no? El apóstol Pablo faló de que vendrán tiempos
peligrosos. Y el ser humano iba a ir de mal Pior. en peor, engañando y siendo engañado, ¿no? ¿Qué significa? Que un espíritu de engaño, de mentira, va a estar afectando y gobernando la sociedad de actual. Eso significa, ¿no? Y estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿o no? Gracias a Dios ustedes viven en una ciudad pequeña todavía, ainda, ¿no? Que hay, por ejemplo, yo en Lima o en Río o en Sao Paulo, usted no puede estar caminando casi con su celular en la rúa, ¿no? Porque te pueden matar por eso, ¿no? ¿Comprendes? Aquí sí, ainda, ¿no? Más en la tierra está aconteciendo, ¿no? Que cada vez el hombre está yendo de mal en peor y engañando y siendo engañado. Y políticamente hablando, o geopolíticamente hablando, se están dando muchas cosas en la tierra, ¿no? La unión de Rusia con China, ¿no? Próximamente con las personas más genios que hay en cibernética, que son los indios, ¿no? De la India. El mundo se está, ¿no? Rusia junto con la China, junto con la antigua Persia, ¿no? Que ahora es la antigua Persia es, bueno, se me dice Irán, ¿no? Irán, la antigua Persia. La Biblia está hablando desde el libro de Ezequiel 38, fala de todo lo que está aconteciendo. Y ahora está entrando un proceso en el mundo, ya no el poder solamente armamentista, ¿no? De las armas, sino el control cibernético, ¿no? La lucha ahora entre Occidente y Oriente, en especial Estados Unidos y China, es por el control cibernético, ¿no? El 5G, ¿no es cierto? Que están anunciando. ¿Por qué? Porque eso va a ir cumpliendo lo que va a acontecer, que nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. ¿Okay? Yo sé que, por ejemplo, ahora ya usted no necesita ni siquiera tener un cartón de crédito, ¿no? Usted pasa su celular y ¡pum! ¿Comprende? ¿No? Ya culturalmente ya estamos en esa dimensión. A gente viajou para São Paulo, a passagem estava aqui, ó. Sí, claro. Sí. E a carteira de motorista está no celular. Y usted visita un centro comercial y al poco minuto sale allí, ¿no? ¿Cómo fue tu visita a tal lugar? Deixa eu dizer outra. ¿Comprendes? Estamos, pero por eso es tan importante entender, ¿no? El momento que estamos experimentando, porque es lo normal ahora, ¿no? Y las nuevas generaciones ya nacieron en ese sistema. Chega num país, já vira a mensagem. Ah, bem-vindo a... Sí, exacto, todo. Mas eu pego um passageiro de Uber, sério, ele entra no meu carro com o celular dele, eu chego em casa, ligo meu Facebook e tá para adicionar como amigo. Tudo ali ligado. Todos aparecem ali, que loucura é essa? É por causa que se A tecnologia hoje maior é Big Data, né? Que se chama. Big Data é justamente isso. Sim. Você tem a maior quantidade de informações que tu pode sobre todo mundo. Para conseguir atingir como tu pensa. Como se Nossa, No. Você, por ejemplo, você entra a YouTube, ¿no? Y você comienza a escuchar la música que você quiere, o escuchar algo que você quiere escuchar, un predicador o un tema X, ¿no? Y a los pocos minutos você tiene muchas entradas Diferença. de aquello que você estaba procurando. Eu abro o YouTube e está ali elas... Porque eu escuto, Sí. não que eu escuto, são várias que... Porque ellos comienzan a ver qué cosa gusta usted, qué es lo que no. Y es un control cibernético
automático, ¿no? Creado por el ser humano para controlar. ¿Comprende? Es control. A fin de cuentas es total control. ¿Okay? Más como todo el mundo dice, wow, ¿no? Qué bon, la ciencia avanzó, la tecnología, qué bon, ¿no? Más, y aún no los filos de Dios, ¿no? Estamos dentro de esa masa, ¿okay? Porque vivimos en la tierra, ¿no? Más Jesús, ¿qué cosa oró por nos en el Joao 17? No pido que los tiren de los del mundo, sino que los libres del mal. ¿De qué mal? Del mal del mundo, pero no del mal de ser asesinado, ¿no? Del mal de la influencia, ¿okay? Del control, ¿no? De las imposiciones, ¿okay? Culturales y todas estas cosas que están aconteciendo. Y por eso, tanto Jesús como el apóstol Pablo, Jesús en Mateo 24 dice, no se dejen engañar. Lo repite como 4 o 5 veces en Mateo 24. ¿Por qué? Porque el engaño es el espíritu, la potestad espiritual que está influenciando y gobernando esta tierra, ¿no? El engaño. Mucho del marketing es engaño, ¿no? Es manipulación de los gustos, de las cosas, ¿no? Entonces, por eso acá dice, y voy a responder tu inquietud, que no va a venir esta persona sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una gran señal. Una gran señal, una señal específica de los tiempos que estamos experimentando el día de hoy, ¿no? Y la apostasía no es porque el mundo está yendo de mal en peor. La apostasía es que dentro de la iglesia del Señor, porque para usted ser apóstata significa renegar, apartar o ir en contra, ¿no? O no obedecer, no seguir el camino trazado por Jesús. La apostasía no es lo que está aconteciendo en la sociedad, en el mundo. La apostasía es lo que está aconteciendo dentro del mundo cristiano. Y eso lo estamos viviendo ahora. Ahora existe una apostasía muy grande. Todos estos pastores multimillonarios, ¿no? Que se sientan en un trono de oro, ¿no? Vimos a uno allí, un micrófono de oro. Ele é o quinto pastor mais rico do mundo. É um que ressuscitou Sí, um cara. ¿y dónde está ese pastor? Está en África, que es uno de los continentes y los países más pobres del mundo. ¿Por qué? ¿No? Porque esta apostasía va a manejar la falta de conocimiento de las personas. ¿De conocimiento de qué? De la palabra. La ignorancia espiritual o la religiosidad de las personas. Por ejemplo, acá en Brasil, yo que viajo por diferentes países de Sudamérica, Brasil es uno de los países donde más manipulación religiosa existe. Nós somos bons. No es que no existe en otros países. Más en Colombia, Perú, en Argentina, usted puede estudiar. Usted no encuentra una iglesia tipo Iglesia Universal o la iglesia, ¿cómo se llama? El pastor Valdomiro. Mundial. O el otro que sale. Suárez, que son yendo totalmente en contra de la palabra.
totalmente en contra de la palabra. Como assim, aqui entre... Lo que aconteció con el cristianismo a través de la Iglesia Católica, ¿no? A partir del siglo IV, que fue cada vez empeorando más, cuando llegó a la Edad Media, era la edad del oscurantismo, se llama hasta ahora históricamente, ¿no? La edad del oscurantismo, porque todo era, la Iglesia tenía control total, ¿no? de los políticos, de los reyes, y mandaron a matar o quemar vivos, ¿no? Sim, A aquellos que querían, a los científicos, Copérnico, ¿no? Estuvieron en la cárcel. Tomás Moro, muchos, ¿comprendes? ¿Por qué? Porque era la edad del oscurantismo. Dios avisó a Lutero, que procuró, ¿no? Lutero procuró una mudanza, pero después el protestantismo siguió el mismo camino de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahora? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, ¿ustedes creen que si Jesús viene ahora, Él le predicaría con un micrófono de oro? ¿O montaría una iglesia de millones de dólares o de millones de reales? No sé cuántos millones de No, pero no solamente eso es ya exagerado. Más hay ministerios, ¿comprende? Que su visión es construir una iglesia. ¿Qué fala la palabra? ¿No? El cielo es mi lugar donde moro y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. Si mi mano hicieron todas estas cosas. Más ha entrado, esa apostasía ha ido creciendo y creciendo, ¿no? Por ejemplo, como ustedes conocen, escutaron de Benny Hinn, ¿no? Este famoso predicador. Olha o que ele falou, escuta essa. Benny Hinn, un predicador famoso, que llama por todo el mundo, multimillonario, y que él por su canal de televisión vendía de todo, óleo, unas mantillas, unas cosas para orar, ¿no? Tantas cosas como acontece acá, ¿no? Que un óleo, es un negocio. O que comienzan a manipular a las personas para hacerse ricos, ¿no? ¿Comprende? Jesús faló todo lo contrario. Todo. Aún el Padre, imagina el mensaje del Padre, ¿no? Jesús era el Rey de Reyes, el Mesías, el Filo de Dios. Aún unos astrólogos de Oriente comprendieron eso en las estrellas, ¿no? Y vinieron a adorarlo cuando él tenía como 2 años y entregaron presentes como un rey. Pero ¿dónde nació ese rey? ¿Comprendes? Dios, ¿por qué permitió que su único filo naciera en un establo? ¿Fue por casualidad? Fue para dar un mensaje de los verdaderos valores de la vida. ¿Quiénes fueron a adorar a él? Los pastores, que dormían allí en el campo. Era el trabajo más duro que había, ser pastor.
¿Ok? ¿Quiénes eran los padres de Jesús? Un carpintero, una madre muy simple, sencilla, ¿no? Una campesina, una camponesa. Fala la palabra que él no estudió. Dice, lembra cuando dice, ¿de dónde este sabe letras sin haber estudiado? Él no fue como Pablo, que fue entrenado a los pies de Gamaliel, que era como decir, un super doctor, un PhD, ¿no? Sí. Que fue educado, ¿no? Mas Jesús fue una persona muy simple. Cuando él entró a Jerusalén, entra. Los reyes, ¿cómo entraban? Los reyes entraban en unas cosas, ¿cómo se llaman estas carrozas? Estos carros, ¿no? Llenos de oro, tocando trompeta, ¿no? El ejército haciendo una gran, ¿no? Y él entró en un burro, ¿no? ¿Quién era de Y no era de el rey de reyes. Cuando el hombre este rico le faló y le dijo, maestro, yo te seguiré donde vos quieras, ¿no? No el hombre rico, el escriba, ¿no? Le dijo, maestro, los escribas eran personas de mucho dinero, porque no Que todas sabían las escribir, personas sabían escribir. Y Y si você precisaba de uma, ¿no? Tenías que pagar. Tiene um cartório hoje, por uma assinatura é caro. Sí. Como ahora, ¿cómo se llama aquí? Los notarios, ¿cómo se llaman? Notarios. Los cartorios, ¿no? Ellos solo firman y reciben mucho dinero. ¿Ok? Eso era los escribas. Y él le dijo, Señor, te seguiré a donde vos va. Y Jesús, conociendo el corazón de esta persona, le dijo, las zorras tienen guaridas, ¿no? Las zorras. Os passarinhos têm suas. No. Ah, sim. As raposas Y têm las seus aves de los ninhos. cielos, Têm seus ninhos. sus nidos. Mas el Hijo del Hombre O filho do homem não tem onde inclinar a no cabeça. tiene de dónde recostar. Toda vez que fala isso, eu lembro, né? Que ele morava com José e Maria, os pais dele, né? ¿Cómo? Por que que falou isso? Ele morava até começar o ministério. É porque na realidade ele morava mais. Él fue pobre, él moraba. Ele saiu. Ele foi embora. Y no solo eso, Jesús era de Galilea, Nazaret de Galilea, ¿no? Que era como falar acá de algún pueblo del norte muy pobre, ¿no? Muy abandonado. Por eso les dijeron, cuando sabían que Jesús venía de Galilea, ellos dijeron, pero de Galilea puede salir algo bueno. Aún así, Dios se encargó de que él estuviera Na parte en una mais pobre. ciudad, en un lugar sin renombre. ¿Comprende? Não, ele, na realidade, além de não vir com nome, ele veio com um currículo bem mal, né? Ele dizia, porra, cara, tu é lá do bairro mais perigoso que tem aqui em Criciúma. Mas na quarta, puta, porra, cara. Aparte Além de de nascer pobre, Tem nasceu. alguma coisa tu boa. herdeu, sí, tu herdeu. porque también, porque aparte de eso, Galilea eran descarriados la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque ahora se predica un evangelio en un porcentaje bastante alto que no es conforme a esta palabra. Por eso, si você escuta, la mayoría de las prédicas en muchas iglesias son de dónde? Del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, É radical. ellos no pueden. El Nuevo Testamento va totalmente en contra de la manipulación
revelación religiosa, del evangelio de la prosperidad, ¿no? Que si você es pobre, você tiene una maldición encima, que você precisa ser un triunfador, como este predicador americano, ¿cómo se llama? De la iglesia, bueno, no recuerdo su nombre, que no, você tiene que ser un gigante, você tiene que ser un triunfador. Jesús, segundo el canon de este mundo, según el canon de los sistemas de este mundo, Jesús fracasó. Segundo o padrões desse mundo, Jesus fracassou. Jesús fracasó. Solamente ganó 12 apóstoles, Ministerialmente, sim. solo 500 discípulos. Não, e alguns fugiram. ¿Cómo? Fue crucificado. No, y la crucifixión era, fala en el Antiguo Testamento, maldito aquel que muere en un madero. Os discípulos, alguns ainda foram, depois que ele morreu, tudo ainda nem apareceram, né? Y él, pues, segundo, como maestre, él fue pobre, él no tuvo propiedades. Su única propiedad era su manto. No leyó ningún libro escrito. Jesus dormia muito na rua, muito nas oliveiras, não sei o que orar. ¿Por qué? Porque es la simplicidad del Evangelio, ¿no? Los discípulos estaban preocupados, Mestre, pero ¿cómo vamos a hacer? Você no escribió nada. Vamos a esquecer lo que você ha falado, lo vamos a esquecer, porque ¿cómo vamos a...? Y él es muy simple, dice, tranquilo, no se preocupe. El Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo le va a recordar las palabras que yo les he hablado. Eso es que simplicidad. Más las iglesias han montado toda una cosa, ¿no? Você para recibir el Espíritu Santo, você tiene que seguir un curso de 1 mes, 2 meses, 6 meses, depende de lo que, ¿no? Você para ser bautizado, igual, ¿no? Y cursos de esto y cursos de lo otro, y las personas, muy pocas personas tienen un contacto directo y personal con el Espíritu de Dios. Entonces, esto que está hablando de la apostasía significa eso, el alejamiento, Afastamento. de la fe. No de lo, pero la fe no solamente es creer en Dios. La fe es poner en práctica. Eso es la fe. Por eso Jesús en el Evangelio de João fala, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Eu sou a luz do mundo. El que me sigue Quem me segue no andará más en tinieblas, no tendrá tinieblas, ¿no? Él no falou el que cree, sino el que me sigue. É porque Tomé não acreditava. Comparado, né? Y você ve en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, fala, una multitud iba atrás de él, dice así. Uma multidão ia atrás dele. Una multitud iba detrás de él, ¿no? Mas él, mirando a toda esa multitud, falou, si alguno de vosotros no aborrece Não aborrecer a su pai, ao seu a pai, su madre, sua mãe, a sus hijos, aos seus filhos, a sus propias vidas, às suas próprias. no podéis ser mi discípulo. ¿Alguna vez você escuchó esa prédica en alguna iglesia? ¿Alguna vez você escuchó, ¿no? Decir que no retengas, ¿no? Que você dé su vida, no solamente su diezmo, sino sea un discípulo. Siga a Jesús.
Irmão, eu gostaria que tu falasse com o Benny Hinn, que você sí, Benny Hinn, que é importante Benny Hinn, essa parte. que fue uno de los creadores de la teología de la prosperidad, ¿no? Que ha descarriado Imagina tú, ¿qué fala la palabra respecto a la prosperidad? ¿No? ¿Qué fala la palabra acerca de la prosperidad del dinero? Não acumuleis tesouros na terra. Ya. Más también dice que la raíz Do mal. de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando muchos, cuando está hablando de muchos, no está hablando de gente del mundo, está hablando de gente Os cristãos. Exatamente. el cual, codiciando Ele muchos, não está falando se apartaron de qué? De la verdad. Se apartaron de y fueron traspasados de muchos dolores. Então, e Benny Hinn, publicamente, tá, gente? Olha só o que vai falar. y en una entrevista en un canal de televisión importante cristiano allá en Estados Unidos, él se arrepintió. Ele se arrependeu de tudo. Se ha arrepentido de haber creado e influenciado de esa doctrina que ha contaminado y que ha llevado a la apostasía a millones de cristianos. Louco, né? Y que ha convertido una gran parte de la iglesia protestante igual o peor que la iglesia católica, ¿no? Donde você adora al pastor, Sim. ¿no? Y cosas así por el estilo, cuando es todo lo contrario. Más, cuando yo leí eso, yo dije, ok, Benny Hinn, Deus abençoe, que você está confesando un gran erro en su vida. Mas, agora você quer fazer com os millones de millones De dinheiro que tu ganhou. que você durante 40 anos ou mais llenou sus. Botou no seu bolso. ¿Qué es lo que debe hacer? Lembra la historia de Zaqueus, O que Zaqueu fez? ¿no? Zaqueus era un millonario, un publicano. Y cuando Jesús se quedó en su casa una noche, Ficou na casa dele. ¿qué dice? Le dio la mitad de su riqueza. ¿A quién? A Jesús. Y no solo hizo eso, sino le devolvió 4 veces más Como diz a a todos aquellos que él había robado, a todas sus acciones malandras, ¿no? todo mundo que foi. Y Jesús ahí que faló, hoy llegó a esta casa la salvación, porque la verdadera salvación del alma tiene que generar Uma una atitude. acción de transformación. Que Mas confessar. Benny no hizo eso. Confessar é fácil. ¿No? ¿Por qué no vende su casa valorada en millones de dólares? ¿No? O su iglesia en Orlando. ¿Comprendes? Un verdadero arrepentimiento tiene que no solamente decir perdón, ¿no? Sino generar una acción. Entonces, esto que está acá, ¿no? Está aconteciendo ahora. ¿Eso qué significa? Que estamos viviendo un momento histórico trascendental en la historia de la humanidad, políticamente hablando y espiritualmente. No se puede decir en qué momento va a venir Jesús, ¿no? Nadie sabe, Jesús faló. Mas las señales cada vez más vemos que el tiempo está perto. Y que Jesús faló en Mateo 24. De la figuera aprended la parábola.
Da figueira. Cuando ya su rama está As folhas. y brotan, ¿no?, las follas, sabes que el verano está cerca. Así también vocês, cuando vean estas señales, saber que estoy cerca a las puertas, Estou chegando à porta. ¿no? Estoy cerca a las puertas. Y luego él fala, no pasará esta generación, o sea, la generación que ve estas cosas, hasta que todo esto acontezca. Entonces, esta generación, si alguno de nosotros llega a ser longevo, ¿no? Longevo, ¿cómo se dice? Longevo, no sé, 80, 90 años, como mi hermana, que tiene 92. No, me faltan algunos años. Yo no sé si está ahí, pero sí tengo la total certeza que mis hijos o mis nietos van a estar. Porque es la generación que está viendo estas cosas. Y no solamente esta señal, ¿no?, que está aconteciendo dentro del mundo cristiano. Y como siempre han feito los políticos, desde siglo IV, en el siglo IV, ¿no es cierto? Desde el siglo IV, con Constantino, ¿no?, juntar lo que es la religión con la política. Hay que estar muy atento. No todo el que fala, ¿no?, una frase, un versículo, o se dice cristiano, ¿no?, y es político, es verdad. ¿Comprende? ¿Por qué? Sí, el próximo versículo, ¿qué fala? Dice. Sim. Ele fala, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amén. ¿Por qué va a acontecer esto? Escuchen esto que voy a hablar. Muy importante. Porque este personaje, ¿no?, va a usar la religión. De facto, este personaje es aquel que va a lograr una firma político-religiosa, ¿no?, de la paz, ¿no?, entre el pueblo judío, palestino, árabes, ¿no?, y aquella tensión que está ahora, ¿no?, con Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, ¿no?, Grecia, bueno, los países poderosos. Inclusive fala en Ezequiel 38 que Turquía se va también a anexar a ese grupo. Ahora todavía no está, pero están negociando, es muy interesante. Va a acontecer, ¿no? Entonces, todo, ¿por qué dice acá que se opone contra todo lo que se levanta contra Dios? Porque Él va a hablar de eso. Él le va a usar, porque siempre los grandes poderosos, desde las monarquías, ¿no?, pasando por todo experimento político humano, ninguno ha funcionado hasta el día de hoy. Monarquía, feudalismo, el grito de libertad de la Revolución Francesa, ¿no?, luego principios del siglo XX,
el comunismo, ¿no? Marx, Engels, todas estas Trotsky, ¿no? El ser humano ya probó todos los gobiernos, toda la forma de gobiernos habidos y por haber. Y hasta el día de hoy no ha funcionado. ¿No? Mas hay mucho poder en usar y manipular la fe y el fondo espiritual de las personas. Por eso você ve Trump, ¿no? Hay un pastor orando por él, ¿no? Él le fala de que es cristiano. ¿Es cristiano una persona que hace acepción de personas? ¿Es cristiano una persona racista? ¿Es cristiano no? Separa os filhos das mães. Sí. Tem criança até que morreu lá, a falta de... Exacto, exactamente. Teve um montão de Toda esa esa cosa, ¿no? Por eso es que Jesús habló que iban a venir lobos vestidos de por sus frutos los conoceréis, no por lo que falan, el fruto. ¿Y cuál es el fruto de un hombre de Dios? El amor, la misericordia, la aceptación, ¿no? La generosidad. ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo conocer el fruto hombre de Dios? Estudia cómo era Jesús. Pelos frutos do conheceria. Exacto. Entonces, o como está aconteciendo acá, con el perdón de las cosas, ¿no? Pero acá hay un presidente que está usando eso. Ya ha tenido muchos sucesos. Sim. Mas está fazendo cagada. No, él es un cristiano. Dios mío. Por sus frutos los conoceréis. Por eso fala la palabra. No sean engañados. ¿Okay? Y esto está aconteciendo ahora. Y el anticristo va a usar eso. ¿No? De facto va a ser un pacto político-religioso, donde la libertad religiosa va a ser instituida en Israel, donde tanto los musulmanes como los judíos, como los católicos, los evangélicos van a tener su lugar. Pero luego, como fala acá, ¿no? Él, como va a ser así como Jesús era el verbo, ¿no? Deus feito carne, o sea, el espíritu de Jesús, este va a ser Satanás, ¿no? Va a ser ungido, por así decirlo, ¿no? Por el mismo mal. ¿Okay? Entonces, después dice la palabra proféticamente que los primeros 3 años y medio él va a ser como wow. Uma aventura. Va a ser, dice incluso la Biblia, ¿quién como la bestia? ¿No? ¿Y quién puede luchar contra él? Es como decir, wow, este es el líder que no precisaba. A palavra diz que vai fazer até milagres e prodígios, né? Claro, exacto. Va a hacer señales y prodigios. ¿No? ¿Por qué? Porque va a ser una persona espiritual. ¿No comprendes? ¿No? No va a ser un ateo, no va a ser. Porque le va a usar la religión para llegar al poder, como está aconteciendo ahora en muchos países. Entonces, por eso la palabra nos dice, tenemos que realmente conocer lo que la palabra nos fala. Por ejemplo, Jesús faló en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Está aconteciendo. El amor de muchos, ¿no? Cada vez más las personas no quieren tener hijos. No quieren. Cada vez más las personas ya no quieren compromiso. Por muito se multiplicar em pedaços, Sí.
A gente justifica isso com a falta de amor. Exacto. Esfria nosso coração. Esto. E se fica frio e duro por causa do mal que tem. Exactamente. A gente tem uma boa justificativa. É justifica. A gente tem uma boa justificativa por ser de certa forma. ¿No? Y es una señal, gran señal que se está cumpliendo ahora. Por eso las personas por robar un celular te matan. ¿No? Acá tal vez no acontece, pero en Lima y en las ciudades grandes todos los días mueren personas. Não, acontece aqui também, não com tanta proporção. ¿No? Pero por haberse multiplicado el amor de la persona, dice, no, yo prefiero no hacer el bien, porque, ¿no? Entonces el amor de las personas se va a enfriar y eso es lo que está aconteciendo. Entonces las personas ya, yo no sé si ustedes han leído, pero ustedes pueden leer, ha habido una evolución, ¿no? Una nueva evolución, un proceso de degradación en el ser humano, ¿no? Hasta nuestra generación, ¿no? Y algunos de la generación de ustedes pertenecen a una sociedad sólida, ¿no? Por ejemplo, yo me casé, ¿no? Quería tener mis hijos, quería tener una estabilidad, ¿no? O sea, era normal que las personas, por ejemplo, usted trabaja o usted tiene una empresa o usted es funcionario, y usted decía, ok, ¿no? Qué bueno que yo tengo acá, estoy registrado, ¿no? Entonces acá me quedo hasta que me aposento, ¿no? Era una sociedad que las personas procuraban estar seguros, ¿no? Una sociedad, por así decirlo, sólida. Y eso fue durante miles de años. Mis hermanos todos se casaron, son profesionales, tuvieron sus hijos, ahora tienen sus nietos, ¿no? Una sociedad donde se buscaba establecerse, ¿no? En algún lugar, con tu trabajo, lo que sea. Ahora ha entrado una mudanza muy grande en la cultura de las personas, debido a la superficialidad y como faló Jesús, que va a ser como los días de Noé, ¿no? ¿Me entiendes? Una sociedad muy carnal, muy sensual, ¿no? Muy hedonista, ¿okay? ¿No? Y donde la violencia hace parte de los brincaderos de los meninos, ¿no? Y todo está siendo tergiversado, la historia está voltando a ser contada de otra manera, ¿no? ¿Okay? Y más ahora con toda la tecnología avanzada, ¿no? Y entonces ahora ha entrado esto sociológica y antropológicamente hablando en una sociedad que se llama la sociedad líquida. Sí, ¿no? Una sociedad líquida, o sea, ya no sólida. Por ejemplo, las nuevas generaciones ya no piensan en casarse, ¿no? Vamos a probar, vamos a convivir, y si va bien, y si no va bien, todo bien, chao. Ya las nuevas generaciones ya normalmente ya no quieren establecerse, todos quieren viajar por todo el mundo, ¿no? Ya muchos jóvenes dicen, no, yo voy a morar en otro país, voy a construir en otra parte, o van, como fala la palabra, muchos irán de aquí para allá, y la ciencia aumentará, ¿no? Entonces, esta sociedad es una sociedad líquida, ¿no? Que no tiene, o sea, hay una divergencia, hay por ejemplo, yo que ministro a muchas personas, ahora es normal que una persona que tiene sus 30 años, 32 años, que por ejemplo estudió Derecho, ¿no? Y trabaja. Entonces voy a probar otra cosa, ¿no? Y es una sociedad mutante, ¿no? Uno va cambiando, ¿no? Y por eso, y dice, no, yo prefiero no tener hijos.
prefiero humanizar mi cachorro. Fala, Jorge, fala. Es O verdad. Jorge estava me dizendo agora. Por ejemplo, en Colombia, que yo he estado 2 veces este año, ¿no? Y visito muchas personas, ¿no? Solamente en una casa no tenían una Cachorro. ¿no? Todos están locos con eso, ¿no? Y hay escuelas de cachorros, restaurantes de cachorros, Hospital. quê? hospitales. Eu não sabia. Mas Y você sabe, ahora hay una tendencia en los países desarrollados, hablando en Europa. Yo tengo 2 tíos que viven en Europa, ¿no? En Japón, en los países desarrollados. Ahora hay una nueva tendencia dentro de la juventud que están entre los 18 a 25 años más o menos, ¿no? De esta generación líquida, donde no solamente han decidido no tener hijos, no casarse, sino no tener sexo. ¿Por qué? Porque si yo tengo sexo con usted, de repente usted se enamora de mí y usted comienza a reclamarme cosas y yo no quiero que nadie me reclame Ah, nada. não ter sexo. Eu achei que era não ter sexo, eu não sou homem, não sou mulher. Não, sou não. Não tem relação Não sexual. tem relação. ¿No? Y son personas que algunos tienen sexo, pero solamente con prostitutas. Meu Deus. No quieren hacer ningún tipo de relación humana. ¿Por qué? Porque no tienen la responsabilidad de que alguien... Íntimo, né? Exacto. ¿No? ¿Y qué tienen? No. Cachorro. Cachorros, gatos, conejos, Passarinho. cerdos. Até porquinho. Porquinho, Sim, porquinho. Porque fica porco grande, gente. Ah, eu até queria um porquinho pra matar no final do ano, né, cara? É. Eu até queria um porquinho, mas é pra Você dar um... piensa, ¿por qué la sociedad líquida está yendo a eso? ¿No? Porque un cachorro no te va a reclamar nada, no va a concordar con usted en todas las cosas, no te va a reclamar Tem que nada. educar, né? Fica aí, Vai ficar com aquela carinha assim. Exacto, te va a adorar, Te amo, ¿no? Te va a adorar porque usted entra y él, Mas parece que não. então, Mas lembrando que isso é um sintoma, não é doença, né? es un síntoma. É um sintoma. Sí. A doença La doença es esto, ¿no? Falta de amor, falta de... ¿Por qué? Porque lo que está aconteciendo a través de la tecnología es la deshumanización del ser humano, volviéndolo dependiente de la tecnología, ¿no? ¿Comprendes? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá, bueno, dice, porque yo estoy en roaming, sí. pero usted ve su celular, ¿cómo es? ¿Ah? Sí, hashtag, esta letra. Sí. Ya. Você vê GA Plus, ¿no? Sí. Ah, sim. Quando Ya. tá ¿Qué pensando. significa? Significa human, humano, plus. O sea, un humano Humano plus. más con un plus tecnológico dentro de él. Eso está aconteciendo, eso se llama transhumanismo. Transhumanismo, que es hacer una manipulación del ser humano, ¿no? Como pasa en algunos filmes, donde va a ser manipulado genéticamente, como ya aconteció en China, para que usted sea un human plus, un superhumano, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Usted va a poder tener, bajo la manipulación genética, una mayor vista, como la del águila. Claro. Ou tem uma doença genética muito. Exacto, ¿no? Y ahora están manipulando la genética para que usted no tenga enfermedades, supuestamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo eso
va a llevar a qué? Al 666, donde nadie va a poder comprar ni vender el que no tuviera la marca de la bestia. ¿Qué cosa es? Antes no lo podíamos entender. Un chip. Mas no va a ser un chip solamente como lo que hay en los coches, en los carros, ¿no? Para ver dónde está, ¿no? Sino es un chip biológico que va a conectarse con tus fuentes neurológicas. Ese es lo diabólico, para ser manipulado. Entonces, você no va a precisar de saber estudiar 3 años de un doctorado, ¿no? Sino a través de eso van a dar información neurológica para que usted tenga mayor conocimiento. Por eso se llama GA+. Eu interpretei essa. Sim. Eu sempre pensei que, olhando as tecnologias de hoje, o chip ele significa que a gente está conectado local na internet. Já agora, todas as nossas informações cria padrões. Por exemplo, se tu gosta de cebola, geralmente as pessoas. Sim. A Big Data vai ser o quê? Todo mundo que gosta de cebola gosta de, sei lá, levar um tapa na cara. Ele começa a ver esse tipo de relação com tudo, assim. Claro. Tu começa a ser extremamente manipulado, porque tu tem muita informação tua. Sí, sí, aí. sí, sí. Ahora hay esa manipulación, pero la estrategia de Satanás, ¿por qué? Porque hay que entender que Satanás, ya vamos a terminar, ¿no? Satanás, él no es omnipresente, ¿no? Él fue originalmente un ángel, ¿no? Un ángel que cayó, ¿no? Entonces él no es omnipresente. Él ahora, a través de la tecnología, ¿okay? Él está procurando ser omnipresente. Por ejemplo, yo ahora tengo que ir a algún lugar, me pongo en Waze. Y usted va a otro lugar, también se pone en Waze. Cada uno que no se pone en Waze. Y automáticamente Waze va a guiarnos a cada uno en un lugar diferente que cada uno estamos yendo. ¿Cómo puede? ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador, un falsificador de Dios. Y él quiere falsificar todo, ¿no? Dios es omnipresente, él quiere ser omnipresente. Dios es omnipotente, él quiere ser omnipotente. El Espíritu Santo nos guía, él quiere, pero es tecnología, guiar. Y como vos está hablando, a través de influencia, pero la intención de él, por eso es que la parte la peor parte de toda esta historia es llegar, ¿no?, a ese control cibernético del ser humano. Entonces, allí uno va, imagina, ya estamos siendo manipulados. ¿Cuánto más? ¿Cuándo va a ser parte de nuestro cuerpo? Se for olhar bem, né, tem um mecanismo que não consegue roubar. Exato. Eu não consigo sonegar imposto. Sí. Eu não consigo fazer operações escusas. Control total. No, inclusive você no va a poder mentir que no va a ir a trabajar porque você está como un dolor ¿no? Porque ahí ya está toda la información de lo que você siente. ¿Comprendes? Entonces, eso es lo que estamos ahora experimentando en la sociedad. Y por eso Jesús faló, no se dejen engañar. Mateo 24. Como dice, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas que engañarán aún a los escogidos. A los escogidos. ¿Okay? Y cuando Jesús habla de falsos cristos, no está hablando de aquellos que dicen
Yo soy la reencarnación de Jesús. La palabra Cristo significa ungido. El ungido, a Jesús le decían el ungido, el Cristo. Cuando fala de falsos cristos, está hablando de a todos aquellos que son falsos ungidos. Que ahora hay muchos. Y hay personas que vienen donde el pastor dice, no se pone la mano. Hay pastores que dicen, ven a mi iglesia porque acá está la unción. ¿No? Si yo pongo mi mano sobre usted, la unción va a pasaros. Y no precisa. Lo que precisamos es un relacionamiento personal, como fala, ¿no? El apóstol Pablo fala de que tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces hay que ver, ¿no? hay que ser prudente como serpiente, sencillo como ladrones. Y todo debemos de pasarlo por la palabra y por los frutos. Una persona que sea próspera, digamos, un cristiano, ¿cuál es la prosperidad que Jesús nos enseñó? ¿Qué Jesús habló acerca de eso? La prosperidad de Jesús está resumida en un versículo que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, esa es una prosperidad de Dios. Es espiritual. Y si Dios te abençoa materialmente, todo bien, más que eso no esté en tu corazón. Que no sea tu visión de la vida esa, que sea una consecuencia de los dones que Dios te ha dado y de tu caminar recto con Dios. ¿Okay? Esa es, ¿no? Nuevamente, amor. ¿Cuál es el verdadero mensaje de Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos, cuando tuvieren amor los unos. ¿Y el amor qué es? Es no hacer acepción de personas. ¿No? El amor es estar abierto, el que a mí viene no lo echo fuera. No importa quién sea, cuál es el pecado de la persona, cuál es su nivel social, cultural. Eu acho que assim, ser abençoado por Deus financeiramente, ok, mas se aquilo não gera uma vontade dos teus irmãos de colocar próximo daquilo que tu tem, ou fazendo isso também desfrutar, para mim é. Sí, por eso Jesús falou: pon primeramente el reino de Dios. El reino de Dios significa que Él va a gobernar tu vida, totalmente, ¿no? Y Él dice: pon primeramente el reino de Dios, que es la cultura de Jesús. Él vino a traer una cultura de pensamiento, de acción, ¿no? De reacción, de qué hacer en nuestras vidas, cómo hacerlo. Dice: pon primeramente el reino de Dios y su justicia, que significa, si você cree en algo, você hace justicia a lo que cree, o sea, você va a practicarlo, ¿no? Y todas las cosas os serán ¿qué? Todas las cosas. Amén. ¿No? Entonces es muy importante saber el tiempo que estamos viviendo. Y dentro de ese tiempo que estamos viviendo, como fala en Isaías 60, ¿no? Dice: tinieblas cubrirán. Isaías 62. As trevas com a... Sí. Lembra aquela música? Isaías 62. Música, tá? Olhem, as trevas cobrem a terra, Sí. e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece o Senhor.
autoridade das nações. Mas sobre ti, sobre os filhos de Deus, os discípulos de Deus, amanecerá el Señor. E sobre você será vista sua glória. E isso é por graça, está em nossas mãos. Não? É por graça, está a nosso alcance. Mas temos que, como Jesus falou em João 14, ¿no? Que dice, el que me ama, mis palabras guardará. ¿Qué significa guardará? Va a ser parte de mí. No va a ser un ejercicio religioso. Su palabra va, así como el verbo fue feito carne en Jesús, el verbo, la palabra de Dios tiene que ser feita carne en nosotros. Cuando hace carne, va a ser parte de nuestro carácter. Entonces, deja de ser una cuestión, un ejercicio espiritual. Você se esforçar, né? Ajá. Tu já é. Sí. ¿No? Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿qué? Le amará. Y vendremos a Él y haremos, ¿qué? Morada. Va a estar morando el Espíritu de Dios. ¿No? La palabra va a estar morando con usted. No va a estar fuera, va a estar dentro. Y cuando está dentro, va a dirigir tu vida. Amén. Entonces, es muy importante, por eso el Señor me dio voy a compartir este mensaje en todo mi viaje ahora, por donde vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante pues, saber el momento que estamos viviendo y qué espera el Dios de nosotros. La segunda parte ¿no? Sobre ti, ¿qué dice? Y sobre você va a ser vista su gloria. Y Dios está preparando ese ejército, ¿no? Como fala en Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se levantará, ¿no? Y hará. El pueblo que conoce, no que solamente cree, que conoce. Por eso es tan importante conocer la palabra, tener una relación humilde, espontánea, natural con el Señor, ¿no? Para que usted pueda discernir. Si usted va a este grupo, iglesia, para que usted pueda discernir. Y lo más importante es tu relacionamiento personal con el Señor. Es mucho más importante que pertenecer a cualquier iglesia, movimiento, ministerio. Es tu relacionamiento personal con la palabra de Dios. Y ahí Dios te va a dar. Y te va a decir, ok, esto que faló no es conforme a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Espero que sea una bendición esto que he compartido hoy. Y que lleve a una reflexión en nuestras vidas. Mañana voy a ir más profundo. ¿Okay? Entonces, y esto, estamos siendo convidados, ¿no? Por la gracia de Dios a ser parte de esos pocos. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero. ¿No? Yo no quiero que después de decir a Jesús, Señor, pero en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Y Él me va a decir, nunca. Te conheci. Entonces, yo quiero ser de esos pocos.
situación humanamente triste que Jesús faló. Más pocos lo hayan hecho. Amén. ¿Quién quiere ser de esos pocos? De todo corazón. ¿Okay? Y para eso usted precisa decisión, humildad, ¿no? Porque como el apóstol Pablo fala, aún si un ángel le fala, aún si un ángel de luz les predica un evangelio diferente, sea maldito. Amén. Y Jesús, todo aún en el Antiguo Testamento tiene que pasar ahora, porque Jesús dijo: yo he cumplido, ¿no? La ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Y cuando Jesús estuvo en esa experiencia que se transformó, ¿verdad?, en el monte, ¿no? Solamente estaba Pedro, Joao y Tiago. Ahí aconteció algo muy importante. ¿Quiénes se aparecieron ahí? Moisés y Elías. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Eran los héroes, los más grandes héroes del Antiguo Testamento. ¿Qué faló el Padre, ¿no?, cuando aparecieron Moisés y Elías? Él dice: este es mi Hijo amado, ¿no? A él oí. ¿Qué estaba diciendo el Padre? Dejen de oír a Moisés, dejen de oír a Elías, ¿no? Ellos ya no son. Ahora ustedes tienen que escuchar a mi Hijo. Y lo que ellos falaron, si no concorda con el espíritu de amor, con el espíritu de verdad de lo que Jesús faló, eso ya caducó, fue. Por eso estos grandes ministerios, mayormente ustedes vean, hablan del Antiguo Testamento, de la ley. Ya no estamos bajo la ley. No existe la ley. Es por gracia. Y es por que usted quiere, por amor. No por miedo. No por una imposición religiosa. No por un esquema religioso. Aún si usted da su diezmo y ofertas y no lo haces por amor, ¿qué dice la palabra? De nada te sirve. Por amor, por generosidad, ¿no? ¿Okay? El apóstol Pablo faló eso. Si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y aún entregase mi cuerpo para ser martirizado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo tiene que nacer de amor. ¿Amén? No de miedo, no de temor. Porque ahora se recusa mucho eso, ¿no? El temor de Dios, ¿no? No tengo que tener temor de Dios, tengo que tener amor a Dios. Verdade. É um temor que não é de medo. Sí. É um temor de respeito a Deus. Sim, sim. Amén. Vamos a orar. ¿Quieres tocar? Sí. No. 3 horas depois. Tem que buscar meus filhos. Ok. Tranquilo? Deixamos para glória a Deus, ¿no? Espero que esto. Porque ele quer uma oração, irmão. Já. Ele está passando por uma. ¿Você qué tiene? Tiene. O que tem? Ok. Amén. Graças a ti, Senhor. Glória a Deus, graças, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado por este tempo, Senhor. Amém. Muito obrigado por la luz de tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, por la verdad. Amém. Você dice, conocerás la verdad y
Você falou assim. Você falou aos judeus que haviam creído em você. Se vocês permanecem em minhas palavras, serão verdadeiramente mis discípulos. Amém. Y conocerán la verdad. Amém. Y la verdad los libertará. Amém. Verdade. Así que, Pai, yo oro ahora, Señor, con todo mi corazón, Padre, para que tu Espíritu de verdad, Señor, toque cada uno de estos preciosos hermanos, hermanas, para que usted, Señor, pueda abrirnos a comprensión nuestro entendimiento. Señor, y usted pueda darnos un gran deseo, Señor, humilde, de seguirte de corazón. Somos imperfectos, vamos a cometer errores y pecados. Mas, Señor, el hombre justo es aquel que reconoce sus riquezas, pero de corazón quiere seguirte por tu gracia. Así que, Padre, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, para que usted, Señor, pueda traer esa reflexión humilde, sincera, Señor, consigo mismo, el caminar de cada uno, Señor, con usted. Você quiere, você anda procurando, dice tu palabra, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Porque você busca esos adoradores. Y você está buscando y llamando, Señor. Yo te pido, Señor, para que você abra nuestros ojos espirituales y dé discernimiento y nos ayudes a no ser engañados, Señor. A ser engañados, a ser manipulados religiosamente, sino que seamos guiados por tu palabra y por tu precioso Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Abençoa cada uno de estos preciosos. Amém. Señor, para que podamos caminar más con usted. Sim, Jesus. Mientras más perto caminemos, más libres vamos a ser. Por favor, Jesus. Y el fruto de tu Espíritu va a morar más en nosotros. Amém. Porque el gozo de usted es nuestra fortaleza. Amém. Y el Espíritu de amor es nuestra señal de que somos discípulos de Dios. Amém. En el nombre precioso de Em Jesús. nome de Jesus. Amén, Señor. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado por tu presencia, Señor. Muito obrigado por tu precioso Espíritu Santo en nosotros. Amém. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Glória a Deus. Obrigado, Señor. Obrigado, Señor. En el nombre de Jesús vamos a orar todos por Leónidas. Amém. ¿Este ring? Amén. Gloria a tu nombre, Pai. Amén. Obrigado. Todos creemos en milagros. Amén. Amém. Señor, usted faló en tu palabra que estas señales seguirán a los que creen. Amém, Jesus. É No verdade. echarán fuera demonios, Señor. Sobre los enfermos pondrán sus manos Amém. y serán curados. Pai, você falou, nos dio poder y autoridad, llamando a tus discípulos, le diste poder y autoridad contra toda fuerza del mal. Y Señor, nos diste poder y autoridad, Pai, para curar enfermedades y dolencias. Señor, abençoa a este precioso hermano, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amém. Y yo tomo autoridades sobre este problema en sus rins. Amém. Señor, no hay nada imposible para usted. Nada imposible para usted. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. Así que yo sé que es posible, Señor, y declaro en el nombre precioso de Jesús y doy la orden para que este problema que él tiene en este ring, Señor, en los rings, en el nombre de Jesús, enfermedad en el ring, Amém. en el nombre de Jesús te vas fuera. Fuera en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo invoco un milagro creativo ahora. Amém. Toca estos reyes. Por favor. En el nombre de Jesús, Señor, perdona a él, Señor, Amén. por todo error, todo pecado en su vida. Amén. Señor. Mas él es un filo que te está buscando, procurando. Y Pai, en el nombre de Jesús, yo tomo esa autoridad sobre estos reyes, Señor. Y en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad del ring, sales fuera. En Amén. el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre precioso de Jesús.
Amém. E invoco, Senhor, toca ele, Senhor, que tu Espírito Santo Por favor. flui agora. Em nome de Senhor, tu Jesus. Espírito de fogo flui agora, Senhor, em nome de Jesus. E faça milagro criativo e de restauração total, Senhor. Amém. En el nombre precioso de Jesús. Amém. Que se active a la perfección esta herencia. Amém. Señor, en el nombre de Jesús, toda infección, todo virus, todo problema de mala herencia, Señor, Amén. se va fuera. Amén. Fuera. Fuera, en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amém. Así que ordeno en el nombre de Jesús, Jesús te sana. Amém. Jesús te sana. Enfermedad fuera. Amém. Para siempre, en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus Cristo. Y oro, Señor, para que haya una señal, una manifestación, Señor. Amém. Que cualquier examen que les haga, Señor, salga perfecto. Amém. Perfecto, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amém. Amén. Obrigado. Pai, pongo los ring aquí, Señor. Por favor. Milagro creativo, Señor. Amén. Lo declaro, lo ordeno. Amén. En el nombre de Jesús. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças, Senhor. Amém. Você tinha dor? Tinha alguma dor? Tinha, mas estava mais forte. E agora? Não, mais calma. Quanto mais? Tipo, 25%. Vamos Uau. orar. Senhor, em nome de Jesus. Vamos todos juntos. Pai, Amém, em nome de Jesus. Graças a Ti, Senhor. Pai, toca ele, Senhor. E Por dá favor. um profundo sonho santo esta noite. E a boa obra que você ha começado, que seja perfeccionada. Amém. Que este dolor, este ardor, esta molestia salga fora, Senhor. E que ele esta noite dorma bien. Em nome de Jesus. Y ele amanezca totalmente sin. Agora mismo ordeno que esto, Señor, conforme a tu palabra, se vaya perfeccionando. Amém. Y que mañana él no tenga nada, Señor. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Obrigado. Gloria a Dios. Amén. Glória a Deus. Então, vamos a darnos um abraço de paz. Só um minuto. E aí, pessoal, então, a gente fez uma transmissão ao vivo agora e vamos estar fazendo amanhã de novo, tá? Às 7h30 da noite vamos continuar com essa transmissão. Se tu mora aqui em Criciúma e quer vir participar, amanhã às 7h30 da noite estamos aqui na rua Princesa Isabel, número 40, beleza? Tchau, Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe tu, irmão. Fica na paz. Até a próxima, beleza? Tchau.